me quedé pensando, y entonces, ¿pero por qué a nosotros nos encanta tanto esos alimentos con azúcar, que son la fruta, los lácteos, el pan, los carbohidratos? ¿Por qué a nosotros nos encanta tanto y no nos encanta la espinaca? No es justo. Pero eso obviamente tiene una explicación científica. Como la naturaleza es sabia, hizo algo por nosotros. Cuando nosotros vivíamos únicamente de lo que podíamos recolectar y comer en el momento, hizo de que estos alimentos que venían cargados de energía y por ende nos iban a hacer sobrevivir, y vamos a poder sobrevivir gracias a la energía de esos alimentos, hizo de que nos encantaran. Entonces, al comer esos alimentos con azúcar, nuestro cerebro libera una hormona que se llama la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, obviamente, cuando estamos comiendo esos alimentos, nos hacen feliz y queremos comer más, lo que no pasa con las espinacas. Pero obviamente, si comiéramos solo espinacas, con tan poco energía, no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces, de ahí viene nuestro amor por los carbohidratos. Y el humano, como somos tan inteligentes, tuvimos una idea millonaria. Nos dimos cuenta realmente de que lo que nos encontraban de esos alimentos era el azúcar que estaba presente en esos alimentos. Pero por ejemplo, en la fruta el azúcar venía con vitaminas y minerales, con fibra, y entonces con toda esa fibra teníamos saciedad y no íbamos a comer 3 kilos de fruta seguido hasta meternos demasiado azúcar. No, estábamos saciados y dejábamos de comer. Pero cuando entendimos nosotros que era el azúcar que nos volvía adictos, que nos hacía feliz, entonces hicimos algo. El hombre aisló el azúcar y lo aisló en todas sus formas. El azúcar blanca, el azúcar morena, la miel, la galactosa, la dextrosa, la maltodextrina, la lactosa, el agave, el jarabe de maíz, la sacarosa. Hay como 50 formas de azúcar que al fin y al cabo todas son azúcar. Entonces creamos esos productos. Y aparte nos dimos cuenta que al procesar los cereales como el trigo, el arroz, el maíz, etcétera, en harinas, nos permitían dos cosas. Primero, las harinas dilataban más tiempo, no se podrían como tan rápido como los granos. Y aparte, con las harinas podíamos hacer nuevos productos como repostería, panes, etc. Y entonces, haciendo esas dos cosas, aislando el azúcar por un lado y procesando las harinas, el hombre creó los carbohidratos simples procesados. ¿Por qué se llaman carbohidratos simples procesados? ¿Se acuerdan que los carbohidratos llevan fibra, llevan vitaminas y minerales, están compuestos por un montón de moléculas que vienen todas bien pegaditas, que nuestro cuerpo tiene que separar, etcétera, para hacer la digestión? En el caso del azúcar y de las harinas, nada de eso, nada de fibra, nada de vitaminas y minerales, y no están compuestos por un montón de moléculas, están compuestos por una o dos moléculas que vienen listas de convertirse a glucosa en la sangre. Si todavía no me creen que el azúcar y la harina es básicamente lo mismo, les voy a hablar del índice glucémico. El índice glucémico es un índice que nos ayuda a medir la velocidad a la que un alimento va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, existen distintos tipos de índices glucémicos de 0 a 100. El nivel 100 es la glucosa misma. Bueno, si yo agarro el ejemplo, por ejemplo, de una guayaba. Una guayaba tiene un índice glucémico de 30. Es un índice pequeño, tiene un poquito de azúcar, nos va a elevar un poquito la glucosa en la sangre, pero no demasiado. Ahora, miremos el caso del arroz, el trigo y el maíz. El maíz, 35, el trigo, 45, el arroz, 50. Ya estamos con índices glucémicos medios. ¿Y qué pasa ahora cuando yo proceso el maíz en harina de maíz, el trigo en harina de trigo y el arroz en harina de arroz? El harina de trigo, 85. El harina de maíz, 70. El harina de arroz, 95. O sea que básicamente comer algo a base de harina de esos cereales es lo mismo que comer directamente glucosa.
Y como somos tan inteligentes, logramos inventar un producto que se llama el premio mayor, que es el jarabe de maíz, cuyo índice glucémico es de 115, o sea, peor que la glucosa misma. Y yo les voy a decir, este ingrediente, el jarabe de maíz, es tan barato de producir y tan adictivo que lo están metiendo en todos los productos procesados. Les invito a que cuando compren algo, den la vuelta y se vayan a fijar en la lista de ingredientes, ahí va a estar el jarabe de maíz. Entonces, para ilustrar eso del índice glucémico, Fran nos va a contar una anécdota que le pasó. Yo toda la vida había escuchado desde chiquito que cuando a alguien se le bajaban los niveles de glucosa o cuando se le bajaba el azúcar, que siempre escuchaba yo, había que darle, yo sé que vos sabes, porque vos has escuchado lo mismo. Correcto, un poquito de azúcar o darle una gaseosa, ¿no? Un traguito de gaseosa o darle un caramelito. Eso es lo que toda la vida yo había escuchado también, pero yo nunca lo había visto pasar en persona. Pero hace como aproximadamente unos 5 años y medio atrás, yo estaba en un lugar donde había un señor que estaba bien enfermo. Entonces él se sentó porque se sentía mal y en lo que estaba enfrente de mí sentado, esto fue exactamente lo que ocurrió. Viene el señor y se desmaya. Y en lo que se desmaya, todo el mundo dijo que le vayan a comprar una gaseosa a la venta. Entonces salió una niña corriendo y volvió con una gaseosa y así fue lo que pasó. El señor estaba así desmayado y cuando le dan un trago de gaseosa, esto fue lo que pasó. Y yo me quedé, ¡oh! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dije yo. ¿Cómo se pudo levantar en tan solo como 2-3 segundos? Yo pensaba que era un proceso de unos 10 minutos, ¿no? Decía, la digestión tiene que hacerse y procesar esa bebida y después le van a echar aire y decirle, no, despiértese. Ah, no, aquello no fue así, aquello fue 1, 2, ¡boom! Volvió del desmayo. Yo se lo juro que me quedé así, rascando la cabeza, preguntándome, pero ¿habrá sido coincidencia? ¿Cómo es posible? Dije yo, no puede ser, no puede ser. Me quedé pensando en eso y al año y medio aproximadamente después de que yo por fin entiendo cosas como índice glucémico, velocidad de absorción, diferencia entre los carbohidratos simples procesados y los carbohidratos complejos, cuando yo entiendo todo esto, yo recuerdo ese incidente y digo, ¡ah! Ya sé lo que pasó con el señor hace año y medio atrás. El traguito de gaseosa contenía la suficiente energía como para despertarlo del desmayo, trayéndole toda la glucosa que él necesitaba para subir sus niveles y de manera automática, porque no había nada que digerir, simple y sencillamente pasó directamente como glucosa a la sangre. Ya. Pero en ese momento yo me pregunté, pero si un traguito de gaseosa es capaz de hacer eso, ¿cómo es posible que nosotros estuviéramos tomando el equivalente a unas 9 cucharadas de azúcar en una sola bebida, en esta forma, o en esta forma, o en esta forma, o en esta forma, o en esta forma? ¿Cómo es posible que estuviéramos haciendo eso en cualquier momento del día, a cualquier hora? Yo cuando tenía hambre, cuando tenía sed, me levantaba en mi trabajo, yo me levantaba a abrir mi refrigeradora que yo tenía, incluso yo vendía estos productos en una mini tienda que tenía ahí, y yo agarraba una de estas y después lo acompañaba de cualquiera de estas que eran puras harinas finas, acompañada de cualquier cantidad de azúcar, mezcladas todas juntas, y cualquiera de estas combinada con cualquiera de estas, o simple y sencillamente agarraba un galón de leche y lo mezclaba con algunos de esos cereales que eran única y sencillamente puros carbohidratos simples procesados, y al mismo tiempo yo me comía cualquiera de esas en cualquier cantidad para quitarme el hambre, según yo.
¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Le estaba dando a mi cuerpo el equivalente a un bombazo de glucosa que mi cuerpo nunca iba a poder venir y utilizar porque era demasiada energía como para utilizar en un momento dado, ni que fuese a correr un maratón, incluso lo hubiese podido quemar toda esa energía. Entonces, en otras palabras, lo que yo le estaba haciendo a mi cuerpo era diciéndole, hey, cuerpo, aquí tienes suficiente energía que no vas a poder gastar nunca, así que te va a tocar guardarla siempre como grasa para más tarde. Yo le estaba diciendo a mi cuerpo, almacenar esa energía a manera de grasa. Y por eso yo me podía estar matando 3 horas diarias en un gimnasio y nunca ver resultados, porque claro, yo mismo me estaba saboteando, pero yo eso no lo entendía. Y aparte del aumento de grasa, ¿qué más nos estábamos creando? Les voy a contar. Como nuestro cuerpo siempre está tratando de salvarnos, tiene una herramienta para combatir los niveles altos de glucosa en la sangre. Se llama insulina. El papel de la insulina, que es una hormona, es bajar los niveles de glucosa cuando son altos en la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando nos comemos la famosa guayaba con su índice glucémico? Cuando comemos la famosa guayaba que tiene un índice glucémico de 30. Bueno, como el índice glucémico es poco, ya sabemos que nos va a elevar la glucosa en la sangre, pero poquito. Entonces tenemos un pequeño aumento de glucosa en la sangre, nuestro cuerpo lo ve, dice, ah, lo tengo que bajar, entonces voy a secretar un poquito de insulina. Secreta un poquito de insulina y el nivel de glucosa regresa a su nivel normal, a su nivel 0. ¿Qué pasa si en vez de comerme la guayaba, me como una de esas bombas de azúcar o de harina fina o los dos mezclados? En vez de subirme un poquito la glucosa en la sangre, esos alimentos me van a crear un pico así de glucosa en la sangre. Entonces mi cuerpo se queda asustado y dice, ¿y toda esa glucosa qué tengo que hacer? Tengo que secretar un montón de insulina para poder bajar ese nivel muy alto de glucosa en la sangre. Entonces el cuerpo secreta un montón de insulina y crea un pico así de insulina en el cuerpo. Y entonces la glucosa con tanta insulina va a bajar, pero como el nivel de insulina es tan alto, en vez de regresar a su nivel normal, al nivel 0, la glucosa, con tanta insulina, el nivel de glucosa va a pasar por debajo de su nivel normal. Y cuando la glucosa está por debajo de su nivel normal, ¿cómo estamos? Estamos en hipoglucemia. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos en hipoglucemia? Nos sentimos fatigados, cansados, estamos de mal humor, tenemos hambre. ¿Y de qué tenemos hambre? De dulce, de azúcar. Porque cuando tu cuerpo siente que el nivel de glucosa está por debajo de su nivel normal, te manda ganas de azúcar porque necesita que vos comas azúcar para elevar el nivel de glucosa en la sangre. Pero ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Una guayaba? No. De nuevo con nuestra ansiedad de dulce y vamos a comer una de esas bombas de azúcar o de harina o de los dos mezclados de nuevo. Y entonces a lo largo del día, ¿qué estamos haciendo? En la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, a media tarde, picos tras picos de glucosa en la sangre, creando picos tras picos de insulina. Y entonces con tantos picos de insulina, como nuestro cuerpo se acostumbra a todo, nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina. No sé si ya han escuchado ese término de resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina es lo que nos está causando directamente cansancio crónico, aumento de grasa, prediabetes, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión arterial, eventos cardíacos, adicción y ansiedad por dulce y cáncer. Todo eso nos lo estábamos creando a nosotros mismos por las cantidades seguidas de azúcar y de harina fina que estábamos metiendo a nuestro cuerpo.